Vamos a nuestra siguiente clase, ahora sí, en la serie Hechos del Reino de los Cielos. Hechos de el Ruach HaKodesh, a través de todos los Shliachim y también los colaboradores que se están uniendo también y que fueron pasando la estafeta, fueron pasando el encargo, la responsabilidad, la famosa Gran Comisión, ¿verdad? Por ahí también, ya saben, hay quienes niegan esto, la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? Esto es algo tan elemental. Yeshua envió a sus Sheliachim para que llevaran el testimonio de Mashiach, de él mismo, ¿verdad? Y que el reino de los cielos ya se había acercado, ya estaba presente. Yeshua dijo: he aquí el reino de los cielos. No vendrá con advertencia, ni dirán Elo ahí, Elo aquí. Dice Yeshua: el reino de los cielos ya está aquí. Y aunque Yeshua vuelve al Padre, dice que envía, ¿verdad?, Ruach HaKodesh, ¿verdad? Que hace permanecer el reino, por supuesto, de los cielos aquí. Y entonces Yeshua también envía a sus Sheliachim y dice que y ora también por ellos, y ora por aquellos que iban a creer después de ellos hasta nosotros, porque él ordenó claramente que este mensaje de la buena nueva del reino fuera llevada a todas las naciones, a los 4 puntos cardinales de la tierra, hasta lo último de la tierra, y entonces vendría el fin, toda esta edad de las naciones, como ya hemos estudiado antes. Y desde el concepto hebreo, por supuesto, no tiene ningún problema de poder saber qué es eso, esta edad. Y una vez que ocurra esto, que vemos que entonces viene el fin, Mashiach vuelve con gran poder y majestad, y así como ellos le vieron subir, así le veremos también en los cielos. Y dice que enviará a sus Malachim, ¿hasta dónde? A los 4 puntos cardinales de toda la faz de la tierra, para hacer un levantamiento de los escogidos, la última y gran cosecha. Y tenemos una clase, quien quiera escuchar esto, la última y gran cosecha. Bueno, para ello por ahí también los hermanos Leal van a hablar en las Mashalim, en las parábolas de Yeshua, cosas de estas, ¿verdad? La esperanza. Pero por ahora seguimos hablando de algunos hombres en aquella época en las principales ciudades del Imperio Romano, en donde aparecían comunidades judías, israelitas, hebreas pues, israelitas, y que el Padre iba dirigiendo a estos hombres, en donde había mucho pueblo. Ahorita vamos a ver un texto donde dice que Mashiach se le revela y le dice: permanece ahí, dice, porque hay mucho pueblo. Había todavía descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad?, que tenían la promesa de que iban a ser esas ovejas otra vez reunidas. Y el punto de reunión, como lo hemos estudiado proféticamente en la Torá y actualmente, es Yeshua. Y ese regreso del exilio, aunque se cumplió de regreso el exilio babilónico en la época de Zorobabel, Esdras y Nehemías, había una connotación para Israel de un regreso, un retorno al Padre, al punto de reunión que es Mashiach, por medio de él para regresar al Padre. Y estaban llevándolo a cabo Israel por medio de estos colaboradores, el cual vamos a seguir viendo hoy, Shaul de Tarso, en donde se agregan también un matrimonio que es Aquila y Priscila. Después se les agrega otro varón que es Apolos, y siguen viendo también Silas, como ya lo vimos, o Shilá, también Timoteo, ¿verdad? Y más colaboradores que están en algunas ciudades importantes de habitantes israelitas. Digo, estas eran ciudades que estaban quedando de los imperios anteriores, estaban siendo, ¿verdad?, conquistadas por Roma, pero al final de cuentas ahí había israelitas. Yeshua dijo: vayan primero por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vean cuánto tiempo ha pasado. Han pasado más de 20 años
desde que Yeshua ascendió, y ellos siguen todavía en su tiempo, antes de que termine el tiempo señalado para Israel, que fue el año 70, todavía yendo a las ciudades de Israel, y también haciendo una transición a el mensaje de las naciones. Hoy vamos a ver una parte también en donde Shaul de Tarso vuelve a decir que una vez que las congregaciones o los congregados de Elohim en algunas ciudades escuchaban el mensaje y se definían para seguir a Mashiach o para no seguirlo, entonces él hacía un parteaguas ahí para ese lugar y dice: ahora voy a los gentiles. Y así lo hacía todo el tiempo. No crean que el pueblo de Israel estuvo exento de esto, ¿verdad? Varias décadas, incluso hasta finales del primer siglo, se sabe, ellos seguían en aquellas ciudades, los Shelehim y los discípulos, los apóstoles o discípulos, llevando este mensaje, hasta que finalmente se concentra el mensaje más a las naciones. Ajá. Bueno, vamos al capítulo 18. La semana pasada concluimos el 17, ¿verdad? En donde Shaul de Tarso incluso habló a los gentiles y griegos, y lo hizo porque definitivamente se sintió motivado al ver la idolatría, ¿verdad?, que había. Pero finalmente vemos que su cometido principal era las sinagogas en cada ciudad, y lo hemos estado viendo desde que él empieza a salir. Ya vimos que a donde quiera que llega, lo primero que hace es ir a el Bet Knesset, a la casa de reunión o de congregación, ¿verdad?, que se le conoce después en griego como sinagoga, un lugar de reunión. Aunque en contextos del primer siglo, sinagoga tiene más que ver con un entorno político. La verdad es de que la palabra sinagoga tenía que ver más con un entorno de reunión para asuntos políticos, ¿verdad? Pero se les llama así también lugar de reunión porque también ya se sabe en el primer siglo lo que es el judaísmo, ya es reconocido por el Imperio Romano también como una de las religiones en el primer siglo. Así lo calificaban, un grupo religioso, y también el mismo Roma no ponía mucha parte, ¿verdad?, en ello, y en parte les dejaban realizarse. Incluso se sabe también por fuentes del primer siglo que el movimiento de creyentes en Yeshua, fíjense, eso es bien importante, el movimiento y esto también está relatado, ¿verdad?, en un libro que se llama Claudius 25 de el historiador romano Suetonius, que esos judíos creyentes en Yeshua HaMashiach, que estaban en la sinagoga y que incluso recibían a gentiles, eran reconocidos como mismos judíos. Es decir, no eran reconocidos por esas décadas como cristianos, no eran reconocidos como una iglesia aparte, como una religión aparte, como una secta así que ya no tenía nada que ver con el judaísmo. No, los tenían el mismo concepto. Decían, son judíos. Donde llegaba Shaul de Tarso, este es judío. Donde llegaba Kefa, Yohanan, Jacob, todos decían, son judíos. Solamente que obviamente entre ellos veían que habían diferencias. Saduceos, esenios, fariseos, celotas, todo esto, ¿verdad? Y los de Haderech, que eran los del camino, los Nosrim, pues, o nazaritas, seguidores del Nazareno, que se les llamó después Meshichim, ungidos, ¿verdad?, que después al griego lo tradujeron como cristianos, ¿no? Pero tenía que ver con seguidores del ungido de Elohim. Sin embargo, pues no se les denotaba como una religión diferente, sino como judíos, pero simplemente que creían que Yeshua de Nazaret es el Mesías. Y esa era la diferencia. Pero desde el mundo romano hacia adentro decían, son cosas de ustedes arréglense. Ahorita vamos a ver un texto que tiene que ver con esto. Bueno, capítulo 18, Shaul de Tarso deja Atenas, ya lo vimos la semana pasada.
Dice en el capítulo 18, vamos al 18 del libro de los Hechos, y dice: después de estas cosas, Shaul salió de Atenas y fue a Corinto, ¿verdad? Y fue a Corinto. Ahí está el lugar que continúa. Corinzo, en griego, Corinzo, que es Corinto, nosotros la conocemos en nuestras Biblias como Corinto, y es una ciudad portuaria. Es una ciudad que había estado devastada, ¿verdad? Años anteriores, había quedado en ruinas. Sin embargo, Julio César, una vez que conquista toda esa región, reconstruye esta ciudad, la levanta, ¿verdad? Y viene a ser un puerto muy importante en aquella época, un lugar clave y un lugar en donde embarcaciones todo el tiempo estaban transitando. Esta ciudad tenía de veras una mala fama según los historiadores, ¿verdad? Corinto, dice que se tomó como una descripción, ¿verdad?, de lo que es la promiscuidad, el adulterio, la fornicación, los pecados sexuales, vamos, cualquier cantidad de vicios estaban asociadas a los habitantes de Corinto, porque era un lugar de tránsito de todo tipo de personas, y comercio, y trueque, ¿verdad?, y negocios, y tráfico de todo, y bueno, era un lugar de perdición, ciertamente, ¿sí? Y tenía, como ya sabemos también, según estos documentos del primer siglo, ahora sí que la mala fama, ¿verdad? Y cualquiera que caía en estos vicios siempre era calificado como corintizado. Una especie de corintizado significa pues alguien que vive totalmente en desórdenes del mundo, ¿no? En pecados del mundo. Esto nos da un antecedente, pues, porque ya después vamos a ver en las cartas que Shaul escribe a los corintios, muchas de estas cosas, ¿no?, que ellos de pronto padecen, incluso hasta un pecado ahí de, ¿verdad?, de incesto, y cosas que Shaul escribe fuerte y tiene que poner orden en ese lugar, porque había de todo. Entonces, bueno, llega ahí Shaul de Tarso, después de estar en Atenas, en lo que se le conoce, ¿verdad?, como y bueno, ya hemos hablado de los famosos viajes de Shaul de Tarso. Sí, eso es parte del segundo viaje todavía. Después de Atenas va a Corinto. Y dice en el 2: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y dice, fue a ellos. Parece que había algo ahí que se les reconocía, y es que en Roma, ¿verdad?, en Italia, especialmente en Roma, había un alboroto. También el mismo historiador Seutonius menciona que había continuos tumultos, ¿verdad?, instigados por y aquí es donde viene algo muy interesante, ¿no? Crestus, fíjense que a veces algunos datos en la historia, y lo hemos mencionado hace algunos años, hablamos en un artículo de esto, sobre estos Crestus, y eso significa piadosos. Fíjense, piadosos, buenos, y no tiene nada que ver con Cristos o cristianos. De hecho, hay algunos que creen que la expresión cristianos no tendría que ver necesariamente con Cristos. En Roma se les tendían como Crestos a los piadosos, a los buenos, a las personas buenas. Y qué tumulto, y eso tenía que ver con judíos, ¿verdad? Un tumulto y problemas, ¿verdad?, que ocurrían, y bueno, al final de cuentas fueron expulsados, y dicen que estos llegaron ahí a Antioquía, ¿verdad? Aquí está Aquila y Priscila, y dice fue a ellos, y como eran del mismo oficio, dice en el verso 3, eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, era hacer tiendas.
La palabra, un día me preguntaron sobre esto, la palabra en el griego 4635, skenopoios, está formada con 4633 y 4120, que es fabricante de tiendas. Porque me preguntaban, porque por ahí alguien dice que Pablo hacía talitot, ¿verdad? Y que se dedicaba a la fabricación de talitot, y entonces todas esas cosas, y en ninguna versión traduce talitot, ni mantos, ¿verdad? Nada que ver, eso es un invento, y yo creo que a alguien le beneficia, porque pues usa rabínicamente el talit rabínico, pero eso no tiene nada que ver con talitot. Ahí dice tiendas. Ambos fabricaban tiendas. Eran del mismo oficio, dice, trabajaban lo mismo. Era hacer tiendas. Y entonces se juntaron, se asociaron, dijeron, oye, yo hago esto, yo también, pues vamos a hacerlo juntos, vamos a poner, ¿verdad?, un negocio, y trabajamos y fabricamos con nuestras manos. Algo, ¿verdad?, que Shaul después menciona, ¿verdad?, sobre su posición como emisario, en donde él llega a decir, dice, con mis propias manos yo también produzco para mí, ¿verdad? Y él no dependía, obviamente él decía como emisario y como alguien que servía y compartía la palabra, decía, ciertamente hay derecho, porque la Torá así lo manda, ¿verdad? Se tiene derecho, como también Yeshua lo menciona, y en el Brit Hadashah, de poder vivir mientras se comparte de la palabra. Dice, pero sin embargo, dice, yo no hago derecho de esto, para no abusar y para no, porque acuérdense que después vemos que hay quienes lo empiezan a juzgar, los falsos apóstoles, ¿se acuerdan? Algo que hay que tener siempre bien presente, es lo que ya estudiamos en Hechos 15, de los falsos apóstoles, los que salieron de Jerusalén hacia la diáspora y que no fueron enviados. Jacob dice, nosotros no los enviamos. Estos llegaron a estar acusando a Shaul de Tarso de muchas cosas falsas, ¿verdad? De muchas cosas falsas. Y por eso Shaul emite su defensa. Y aquí vemos un antecedente en donde vemos ciertamente que aquellos eran vividores, aquellos querían llegar como líderes, aquellos querían llegar como alguien, ordenados y enviados a hacer mutilaciones y a ser vividores. Así como hoy día vemos falsos apóstoles hoy, y falsos maestros y falsos ungidos, ¿verdad? Y que reclaman y que exigen, incluso que extorsionan a las ovejas. Y Shaul de Tarso era todo lo contrario, decía no, ¿verdad? Y aún si llegase a tener un derecho, dice, no abuso de él. Dice, pero para poder dar ejemplo, dice, yo con mis propias manos, ¿verdad? Y entonces, y el Eterno finalmente suplía también las demás cosas, ¿no? Entonces aquí vemos también un antecedente de él, y aquí está un testigo, ¿verdad?, que es Aquila. Ahora, por supuesto, hacían, dicen por acá, Cresto, sí, es una palabra griega que tiene que ver con bueno o piadoso. Hacían tiendas, dice, se juntaron, y es que pasaron un buen tiempo ahí. Dice en el 4, y discutían en la sinagoga, vean, todos los Shabbatot, y persuadían a judíos y a griegos. ¿Se dan cuenta? Otra vez, ¿a dónde iba Shaul de Tarso cuando llegó a Corinto? No se fue a andar en las calles y a, ¿verdad?, hacer evangelismo explosivo, no sé cómo les llaman, y meter, ¿verdad?, gente incrédula, y a los domingos ir al culto, ¿verdad?, y todas estas cosas. Nada que ver, absolutamente nada. Él no era ni misionero como se le pinta hoy día, ni iba estableciendo iglesias, ni todas estas cosas. Otra vez lo volvemos a ver, y nada más y nada menos que en Corinto, llegaba él así a la sinagoga, se acercaba a la sinagoga, y ahí, ¿verdad?, obviamente, pues un hombre docto, un hombre con palabra, con conocimiento, entendimiento, empezaban en el día de Shabbat, y hablaba a Yehudim y también a gentiles. Ahora, ¿se acuerdan qué tipo de gentiles? Por supuesto, gentiles piadosos que se acercaban a la sinagoga. No crean que discutía con gentiles paganos, cosas, ¿verdad?, que el gentil pagano no quiere entender. No crean que iba con los gentiles paganos a darles las perlas. Hemos estado viendo el contexto, y en cada lugar a donde iba, que iba a la sinagoga, y también ahí había gentiles piadosos, con ellos también discutía, quiere decir, con ellos hablaba. Ahora, cuando dice aquí discutir, también entra dentro del término
y el contexto en el primer siglo, que no se trataba de estarse deschongando, ¿verdad?, en el sentido de que órale, pleito todo el tiempo, sino que discutir tenía que ver con dar interpretación a la escritura y dar posturas y poder entender la escritura y llegar a conclusiones. Y esto lo hacía con gentiles, quiere decir con gerim, piadosos, que se acercaban y que eran parte también de Israel. Y también conocían la escritura. Y entonces así razonaban y vean la escritura. Y vean para qué. Ahorita vamos a ver más adelante. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿se acuerdan? Estos otros dos colaboradores aquí vienen. Shaul estaba, dice, entregado enteramente, ¿qué dice? Hablando de la escritura. Aquí está la palabra que dice que estaba entregado a la palabra, quiere decir enseñando el Tanaj. Cuando vemos estas expresiones, entregado a la enseñanza de la palabra, él era un conocedor de principio a fin. ¿Y de qué? Del Tanaj. Ahora, estamos hablando pasadito del 50, 50 y tantos, 55 más o menos, hasta 58, por ahí, en esos años. ¿Qué habría Brit Hadashah ahí? ¿Había documentos? No había nada de esto. Los evangelios se escribieron posterior, casi en el 60 y posterior después del 60, 70, algunos creen que hasta el 70 y tantos. Los últimos evangelios, los evangelios. Imagínense las cartas de Pablo. No había ahí Brit Hadashah, no había cartas de Pablo, no había cartas de Pedro, no había nada de eso, no había nada de esto. Cuando dice que estaba entregado a la enseñanza de la palabra, quiere decir, se agarraba el Tanaj, la Torá, los salmos, los profetas, y enseñaba por medio de eso el Mesías. Por medio de eso persuadía y discutían, razonaban respecto al Mesías. Porque aquí dice, dando testimonio a los Yehudim de que Yeshua era Mashiach, de que Yeshua era el ungido. ¿Se dan cuenta? Ese era el propósito. Ahora, yo sé, y miren, hoy día el mundo está tan inclinado a los debates y las discusiones, pero ya no se ocupan muchos en seguir hablando que Yeshua es el Mesías. Ahora les encanta el pleito y el debate y todo esto, ¿verdad? Y con sus posturas, con sus doctrinas, con herejías, con mentiras, con engaños de personas, con doctrinas católicas, sean preteristas, sean futuristas, sean lo que sea. Entonces imagínense que todo este entorno que vemos hoy día, imagínense. O sea, Shaul de Tarso, obviamente ya después, cuando escribe, pone en orden muchas cosas, ¿verdad? Pero lo primero es justamente esto. Ni siquiera en sus cartas, ni siquiera en lo demás vemos debates innecesarios. Que hoy día la gente de veras cómo se empeña, cómo usa todos los recursos que puede tener para llevar herejías, para llevar mentiras. De veras hay allá afuera grupos y líderes, hay de veras gente, personas que usan la palabra, y ya sabemos de todos los sistemas, ¿verdad? Muchos salimos de esos sistemas, otros han pasado por ahí, y tienen miles de seguidores, y miles de visitas a sus enseñanzas. Pero ¿qué se la lleva? No están todo el tiempo diciendo que Yeshua es el Mesías, yendo a través de la Escritura, sino no a través de sus dogmas, de sus doctrinas torcidas, herejías, etcétera, ¿verdad? Ya sea judaísmo, cristianismo, lo que sea, catolicismo, y cada quien en lo suyo, y además, como lo vimos hace rato, como falsos apóstoles, ¿verdad? Vividores. Pero no, Shaul de Tarso era muy diferente. Vemos la forma diferente, ¿verdad? De él seguir con su vida, seguir con sus actividades, pero a la vez dice, compartiendo, dice, estaba entregado
enteramente a la predicación del Tanaj, en este caso de las Escrituras, dando testimonio a judíos de que Yeshua era Mashiach. De que Yeshua era Mashiach. Ahora vean, aquí hay algo interesante. Dice, pero poniéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose sus túnicas, ¿verdad? Sus vestidos. Dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me voy a los goim, a los gentiles. ¿Qué les parece? Voy a leer otra parte, otra versión. Vamos a ver las versiones como dicen. Dice, ¿dónde estoy? 18.6, 18.5. Dice, cuando llegaron Silas y Timoteo de Macedonia, Shaul era afligido por causa de la palabra, porque los judíos resistían y blasfemaban al testificarles él, que Yeshua era Mashiach. Ahí está. Voy a leer otra versión porque vean. Dice, cada día de reposo hablaban en la sinagoga, convenciendo a Yehudim y a Goim. Y cuando llegaron Silas y Timoteo de Macedonia, Shaul era afligido por causa de la palabra, porque los judíos resistían y blasfemaban al testificarles él, que Yeshua era Mashiach. Llega un momento en donde el debate y la discusión se pone difícil y cambia de tono. Y aquí es donde tenemos que estar atentos. Cuando el compartir comienza a cambiar de tono. Cuando comienza a cambiar de tono, empieza a haber una oposición y empieza a haber blasfemia. Dice, oponiéndose y blasfemando estos, dice, se afligía Shaul por causa de la palabra, porque los Yehudim resistían y blasfemaban al testificarles él, que Yeshua era Mashiach. ¿En dónde vemos esto? Hasta el día de hoy vemos esto. Hasta el día de hoy vemos esto. Aquí están poniendo algunos textos que estamos haciendo alusión. 2 Pedro 2.1, por ejemplo, pone la familia leal, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, ahí está, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Adón que los rescató, trayendo sobre sí mismos, cuando menos lo piensen, terrible daño espiritual. Fíjense, dice otra versión aquí, sobre Shaul, Pablo era constreñido en espíritu, testificando a los judíos que Yeshua era Mashiach. Dice por acá, entonces ahí es mejor retirarse de la conversación, así es. Aquí de pronto va a pasar algo. Ahora, estamos viendo que por 2000 años, en la edad de los gentiles, va a empezar a pasar algo hace 2000 años. Shaul ya en alguna ocasión dijo, ok, ahora el próximo Shabbat voy con ustedes los gentiles. Dice que la ciudad se agolpó de gentiles que querían escuchar el mensaje. Esta es la segunda vez que Shaul de Tarso en alguna ciudad, después de discutir, compartir, tratar de persuadir y decir que Yeshua es el Mesías por medio del Tanaj, porque ahí no hay Brit Hadashah, ahí no hay evangelios, ahí no hay nada de eso. Ahí él tenía que sacar los Megilot, los rollos de la Torá, de los salmos, de los profetas, y mostrar que Yeshua es Mashiach. Y cuando el debate cambia de tono, y entonces los religiosos se ponen difíciles y ya comienzan a blasfemar, ya comienzan a salirse de sus casillas, pues ya comienzan a enojarse, ahí es donde hay que retirarse. Cuando uno ya sembró, cuando uno ya, ¿verdad?, ha sembrado la palabra, ya ha compartido lo suficiente, pero se ve esta resistencia, ya no tiene ningún caso. Hoy día sigue pasando lo mismo. ¿Cuántas páginas hay ahí en internet en donde entran, verdad, y ven a judíos oponiéndose, y no solo oponiéndose, blasfemando de todo lo que no saben, llamándole Yeshua de diferentes formas, ¿verdad?, hablando del Brit Hadashah de diferentes formas, hablando de los Sheliachim como se les da la gana, y lo más, verán, y lo más contradictorio de todo esto
Y de veras, perdónenme si ofendo a alguien, pero yo sigo viendo, ¿verdad?, gente que se deja llevar por los brillitos del judaísmo y la sabiduría judía humana y los dichos y los sabios de por aquí, de por allá y que no sé qué, posteando y poniendo cosas de estas, pero no se dan cuenta que esas mismas personas blasfeman. Esas mismas personas blasfeman. Entonces tengan mucho cuidado, ¿verdad? El otro día nos comentaban también, ¿verdad?, que iba a venir no sé qué moreo, no sé qué rabino de no sé dónde, de Breslov, no sé qué iban a hacer México, y ahí todo, hasta mesiánicos y hasta, ¿verdad?, gente que conocemos ahí alardeando, ay, ahí viene el fulano, ¿verdad?, y que va a estar no sé dónde, pero que no saben que desde su cátedra dicen blasfemias, no saben que desde su cátedra hablan en contra de Yeshua, lo niegan, lo ridiculizan o lo quieren ridiculizar. ¿No saben que desde su cátedra hablan blasfemias del Brit Hadashah? O sea, yo no entiendo por qué estas personas no entienden que ya nos estamos metiendo en un terreno en donde los Sheleachim en el primer siglo, y aquí Shaul de Tarso vemos, y otros discípulos dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí, pinto mi raya. Se les respeta, que crean lo que quieran, ¿verdad? Que crean en lo que quieran, Kabbalah y todos aquellos, pero como dijo Yeshua, viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada con él. No tengo ninguna participación con él ni él conmigo. Es decir, pinto mi raya, en pocas palabras, en un coloquio mexicano. Yo pinto mi raya. Nosotros tenemos que aprender de esas palabras de Yeshua que también Shaul de Tarso aquí dijo. Llega un momento en donde de veras ves enfrente el enemigo blasfemando. ¿Qué hace Shaul? Se sacude sus vestidos, sus túnicas y dice, yo estoy limpio. Yo estoy limpio, yo quedo limpio. Dice, desde ahora en adelante soy limpio. Y ahora me voy a los gentiles. Ahora, por otro lado también, y es que yo escuché esto hace muchos años, desde la cátedra cristiana. Cuando toman este solo versículo, Hechos 16:8, obviamente con un marco bien adornado de judíos, que no todos los judíos eran igual ni pensaban igual, pero también por otro lado, el extremo es la cristiandad romana, que toma a estos judíos como una generalidad, como algo totalitario, algo total, y digan, ya, los judíos ya no aceptaron, ya no escucharon, todos son unos blasfemos, y todos son, ¿verdad?, todo esto, así que ya todo es para los gentiles, y entonces ya la iglesia gentil. Otro error, porque hay que ver el contexto, hay que ver el marco profético y exegético de este asunto, ¿verdad? Shaul de Tarso, acabamos de ver la semana pasada que entraba a la sinagoga, y unos creían y otros no creían. A veces en la sinagoga creían la mayoría, a veces creían la minoría. Cuando creían la mayoría se quedaban con la sinagoga. Cuando creían la minoría eran expulsados y comenzaban a estudiar en casas. Pero no todos los judíos, ni tampoco aquí quiere decir que Shaul de Tarso ya jamás fue con los judíos. No, lo estaba hablando de ese lugar y de esas personas y ese comportamiento que vio ahí. Dijo, ok, ya no hablo aquí, ahora me voy con los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento dejaba ese lugar y esa gente para entonces ir ahora a hablarle a los gentiles. Pero ahí tampoco quiere decir que estaba renunciando totalmente a seguir el mensaje a los judíos, porque de ahí en adelante seguimos viendo que va con judíos. Entonces, no podemos tomar desde la cristiandad este marco para decir, mira, ya ves, de aquí en adelante ya no fue con judíos y ya se acabó, ya, porque no es Pablo el único que habla del mensaje de Mashiach, no es el único emisario en todo el mundo y en todas las naciones. Él no es el marco de referencia, él no es el punto principal para la buena nueva. Seguían por allá los Sheleachim, seguían muchos discípulos por todos lados hablando de la buena nueva, iban con judíos, iban con gentiles. Pero el error más grande es tomar como referencia única aquí a Pablo, donde lee aquí como si él fuera el dueño del mensaje y él fuera el único promotor de la buena nueva en el primer siglo y único autor intelectual del mensaje y único y exclusivamente autor o más bien personaje del libro de los Hechos, para decir que ya desde ahí en adelante ya se acabó el mensaje de los judíos, ya se acabó y ahora gentiles. No, eso no es cierto.
El entorno en ese momento, en ese lugar, era eso. En base a esa resistencia y esa blasfemia de esos judíos, de esos específicamente que no creyeron, entonces Shaul de Tarso dice: ya estoy limpio, sacudo mis vestiduras, mis túnicas, y ahora voy a los gentiles. Pero estaba hablando de los gentiles que estaban esperando escuchar, como otros escucharon. Shaul de Tarso había dedicado ahí Shabbat tras Shabbat todo un tiempo para ellos. Ya cuando cierran la puerta, ya llegan a esas alturas, entonces se retira. Ahora voy a los gentiles. Pero hablando de su lugar. ¿Ok? Sigue diciendo. 7. Y saliendo de allí entró a la casa de un varón llamado Tito, que reverenciaba a Elohim y cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Estaba pegadita. Y Crispo, el principal de la sinagoga, vean, el principal del Bet Knesset, creyó en el Adón. Él y toda su familia, y escuchándolo muchos de los corintios, creían en Elohim y hacían la tevilá, eran purificados, hacían la tevilá. Entonces el Adón dijo a Shaul en una visión: no tengas temor, sino habla y no calles. Yo estaré contigo y nadie te va a hacer daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fíjense nada más, en esta ciudad. Y aquí vemos algo muy interesante, porque por un lado él dice: ahora me voy a los judíos, ahora me voy a los gentiles. Pero por otro lado, ¿verdad? Empezamos a ver que la revelación le dice que hay mucho pueblo ahí. Mucho pueblo. ¿Y de qué pueblo estamos hablando? Todavía seguimos hablando de la casa de Israel. Sí, ciertamente. Como lo hemos dicho antes, ciertamente había todavía en la diáspora israelitas que de antaño se habían asimilado. Es correcto, nunca lo hemos negado, lo hemos dicho también, porque eran las ovejas que estaban perdidas. Y también de una u otra forma el acercarse a los gentiles quería decir que también iba a hablar a israelitas que estaban asimilados, definitivamente y sin ningún problema. El único asunto aquí es de que hay que entender, ¿verdad?, estas dos puertas. Ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerdan, la semana pasada hablamos de que Shaul iba a ir hacia Asia Mayor, y de pronto el Mashiach le dice, por medio del Ruach, le dice: para allá no. Y viene la visión del macedonio, ¿verdad? Y entonces toma otro lugar, y en toda esa parte, y vean lo que le hace ir para empezar, y se queda ahí. Ahí hay mucho pueblo. Por otro lado, ciertamente sabemos, como dice Yeshua mismo, que tenía otras ovejas que no eran de ese redil. Y entonces definitivamente sí, no solamente pueblo de linaje, sino de las naciones que no eran de ese redil, es decir, que no eran de Israel, que también iban a ser llamadas a ser introducidas al mismo rebaño bajo el cuidado del mismo pastor, que es Yeshua. Juan 10:16 está, para ser más exactos. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer. Ahí está. Bueno, regresamos entonces. Esa ciudad era importante, dice ahí en el 11, y permaneció en Corinto 1 año y 6 meses, instruyéndolos ¿en qué? Otra vez, ¿en qué los estaba instruyendo? No había Brit Hadash, es decir, no había los evangelios, no había las cartas de Pablo, no había las cartas de Pedro, no había las cartas de Juan, no había las cartas generales, no estaba Apocalipsis para nada. O sea, eso se fue escribiendo posterior al 55, 60, 60 y tantos, 70, 80, 90. Pues les instruía de la Torá, por supuesto, y en la sinagoga, y haciendo uso de los Megilot. Fíjense, 1 año y medio. Y es lo que el Eterno también nos llama a hacer, y bendito Él que nos ha permitido también ir por medio de la Torá, encontrando a Mashiach, el espíritu de la profecía, el espíritu del mandamiento y el Mesías mismo ahí adentro.
Ahorita vamos a ver un caso en donde hay de dos cuando se va a la Torah. Bueno, hoy día hay de muchos porque ya de veras la religión ha torcido esto. Pero hay la primera, que es ir por medio de la Torah, de los escritos, de los salmos, de los profetas, viendo a Mashiach, Yeshua, en todas las escrituras, para corroborar que es Él, el Mesías. Y hay, como lo hace el mundo, de forma religiosa, de forma mística, de forma literal, de forma de la tradición judía, de la tradición cristiana, de la tradición gnóstica, de quién sabe qué, de todo, de un montón de cosas. Hoy día ya hay hasta de la ufología, ya saben, ese individuo, ¿verdad?, que fundó de los raelianos y todo eso, que se le apareció un marciano ahí, un extraterrestre, y que le dio la versión bíblica ufológica. Ya le empieza a hablar, ¿verdad?, de los Anunnaki, todas estas cosas, ¿verdad?, y lo hablamos en la serie Ángeles Caídos, en la introducción. Y toda ya hoy día una tergiversación de todo. Ya el estilo preterista, ya el estilo futurista, ya el estilo católico, ya el estilo testigos de Jehová, adventista, séptimo día, ya saben que todas estas cosas y de todo. Pero lo que se tiene que hacer es ir a través de la escritura encontrando al Mashiach. Y eso dice aquí lo que hacía Shaul de Tarso. Permaneció 1 año y medio, fíjense nada más, 1 año y medio. No es poco, ¿verdad? Déjenme cerrar aquí esta cuenta porque están llegando las notificaciones. Es que hay hermanos que no están conectados en la clase, pero están ahí, ¿verdad?, publicando cosas en el Facebook. Vamos a cerrar para que no salgan aquí. Entonces, 1 año y medio. Y eso pues, wow, cuántos meses, pero a la vez se pasa rapidísimo, ¿no?, el estudio. Y bueno, dice, y verso 12, y cuando Galión era el procónsul de Acaya, los judíos se reunieron a una contra Shaul y lo trajeron ante el tribunal. Ya vemos que en Tesalónica, en otros lugares, ¿verdad?, estaba el alboroto, y lo encarcelaron en Filipos y lo apedrearon en un lugar, lo sacaron de otro y se escapaba de otro. Y aquí no es la excepción, aquí también en Corinto se juntan todos estos y lo traen ante el tribunal y le dicen, ¿verdad?, dicen a Galión, que era el procónsul, este hombre convence a los hombres para que sirvan al Todopoderoso fuera de la ley. Fuera de la ley. Ahora, vamos a ver las versiones como dice en el verso 13. Otra vez, diciendo, persuade a los hombres a honrar al Todopoderoso contra la ley. Contra la ley. Vamos a ver sus versiones, a los que quieran poner. Diciendo que persuade a Bene Adam, a los hijos de Adán, honrar a Elohim contra la Torah. Contra la Torah. A ver, aquí vamos a entender esto. A ver, hay una acusación seria, y por supuesto que al final de cuentas Galión va a decir, ¿saben qué? Esas cosas de religión, esas cosas de ustedes arreglense, yo no me meto aquí. Pero hay una acusación de los judíos. Y cuando hablamos de los judíos, y es que también esto les encanta a los cristianos, para decir, miren Pablo lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Enseñando a Cristo, enseñando, ¿verdad?, el nuevo pacto, ya no enseñaba nada de la ley, y por eso le acusaban de que él ya negaba la ley, y entonces eso para los judíos era pecado, y entonces aquí se empieza a marcar, dice la teología, aquí se empieza a marcar la diferencia, ¿verdad?, entre los judaizantes, la ley, judíos, todo, y ahora los gentiles en la gracia, ¿verdad?, en el nuevo pacto y todas esas cosas, y empiezan así, y astutamente empiezan a enseñar a la gente a hacer de este texto un testigo como para hacer una separación de lo judío, de la ley, de la Torá, todo esto como algo que ya Pablo ya no predicaba. A ver, espérame, acabamos de ver que estuvo 1 año y medio hablando ¿qué? La palabra de Elohim.
hablando la palabra de Elohim, es decir, el Tanaj, y a través de ahí enseñaba y persuadía de que Yeshua era el Mesías. A ver, entonces, ¿cómo que ya no tiene nada que ver con la ley? Bueno, otra vez, aquí otra versión, este persuade a los gentiles a honrar al Todopoderoso, contrario a la halajá. Fíjense, esta versión es interesante. Bueno, el Código Real está poniendo este hombre un término, aunque aquí le faltaría, ¿verdad? Yo le agregaría en contra de la halajá rabínica o farisea. Ahí está la de Albert Andrés, contrario a las halajot. Contrario a las halajot. Es decir, a ver, Shaul de Tarso omitía la Torá, por supuesto que no la omitía. Vemos en sus cartas a los romanos, a los corintios, a todos lados, que él usaba la misma Torá para instruir. ¿Qué es lo que entonces se le acusaba a él? Bueno, sencillo. Simplemente que Shaul, por supuesto, no se sometía cuando llegaba a una sinagoga a toda la tradición judía. Ya dijimos, cuando en el texto se hace referencia a la ley judía, ellos incluyen Torah Shebichtab, Torah Shebe'al Peh, es decir, la Torah escrita y la Torah oral. Y cuando estos lo acusan y dicen es que este hombre no se sujeta y enseña contrario a la ley, está hablando, por supuesto, de las leyes rabínicas. Los takanot, que son los mandamientos de los hombres. La tradición, ya saben, lo que hemos estudiado antes, el lavamiento de las manos, el lavamiento de esto, ¿verdad? Las cosas, la purificación de las cosas, incluso cosas como hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué zapato te pones primero, que cuál amarras segundo, que todas estas cosas, ¿verdad? Y tradición de los hombres. Lo que Shaul de Tarso entonces ya no hacía era sujetarse a la doctrina de los fariseos, a las tradiciones, a las halajot, a los takanot, a los gezerot, todo que habían fabricado los hombres, y enseñaba más bien lo que Yeshua enseñó, lo que aprendimos ayer. Viene la hora, y ahora es, en que el Padre lo que está buscando es servidores que le sirvan con una intención correcta, guiados con la verdad. De Ruach Vehemet, aliento y verdad. Con la intención correcta y dirigidos por la Emet, por la verdad que es la palabra. Entonces, la acusación de estos fariseos no es que Shaul de Tarso ya enseñaba el cristianismo de la gracia omitiendo la ley. No, él seguía haciendo uso de la Torá para enseñar y mostrar al Mesías. ¿Cómo pues iba a enseñar que Yeshua era el Mesías si no fuera por medio de la Torá? ¿Y qué es lo que hemos estudiado nosotros todo el tiempo que estudiamos Torá? Todo el tiempo vemos al Mesías ahí. Ahí vemos a Yeshua y hay textos tan claros en donde ahí está el Mesías. Y en los profetas y en los salmos. Obviamente no podía excluirse, ¿verdad?, de la Torá. Tenía que hacer uso de la Torá. Entonces, este argumento que sale con ese argumento que sale toda la cristiandad y el catolicismo, ¿verdad?, de que ya Pablo enseñaba la gracia y nada más, y el domingo, ¿verdad?, y todo esto, Navidad y Año Nuevo y todas esas cosas, es falso. Es falso. Más bien, los judíos ahí protestaban porque querían imponer sus halajot, o sea, mandamientos, formas de guardar la Torá según los hombres. Aquí hay otra versión, verán, dice, bajo la acusación de persuadir a la gente a rendir culto al Todopoderoso en contra de la ley romana. Ahora vean de la ley romana, no sé por qué dice esto. Ahora es muy interesante porque seguramente el contexto tendría que ver con una acusación más que religiosa judía, con la permisiva de los romanos. Pero por otro lado, no tiene que ver con lo que permitía o no permitía Roma. No tiene que ver con lo que permitía o lo que no permitía Roma. ¿Por qué? Porque más adelante Galión dice, oye, eso se trata de ustedes. Eso no se trata de Roma, de las leyes romanas, se trata de las leyes de ustedes. Así que nombres y respecto a su ley, ustedes arréglenselas.
Uh-huh. Bueno, lo digo por esta versión que dice la ley romana. Ahorita vamos a ver más adelante. Es más, vamos a leer más abajo para ver que claramente está refiriendo a la imposición rabínica que también estaba soportada finalmente por autoridades romanas. Vean lo que dice. 14. Mientras Pablo pedía la palabra, dijo Galión a los judíos: si ustedes lo acusaran respecto a algún perjuicio o fraude o algo aborrecible, esto sí tiene que ver con ley romana, debidamente lo recibiría, oh judíos. Pero si son acusaciones respecto a alguna palabra, a nombres o respecto a su ley, considérenlo entre ustedes, porque no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó fuera del tribunal. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí se estaba refiriendo a una acusación como si fuera bajo los aspectos de la ley judía, a los cuales, por supuesto, ni Shaul, ni los Sheliahim, ni ningún discípulo ya se sometía, ni hasta el día de hoy nadie nos sometemos. Allá los de afuera, sobre todo la cristiandad católica, que cree que nos estamos sometiendo a la ley judía, se equivocan rotunda y absolutamente, porque lo primero que hacemos aquí es ausentarnos de la ley judía, es decir, la halajá, que es el Talmud, que es Mishnah, Gemara, incluso la Tosefta, las Baraitas, el Shulchan Aruch, Maimónides, Rashi, todos, Yosef, Caro, todo eso no lo usamos. Si alguien cree que estamos basados a eso, se equivoca rotundamente. Así que lo mismo que hacía Shaul en aquella época, ausentarse de eso, lo mismo también. Es más, Shaul llegó a decir eso, lo tengo por basura. Igual nosotros, no nos interesa. Sin embargo, sí tenemos que recalcar, ¿verdad?, que Shaul no dejó de usar la Torah de Elohim, la instrucción. Y lo vemos porque él sigue enseñando todo esto, de una u otra forma. Y también nosotros lo usamos para servir a Elohim. Ahora, es muy interesante porque, déjenme decirles algo, si ustedes van hoy día con judíos y les dicen, ¿saben qué? Bueno, yo tengo a Yeshua como mi rabí, yo creo que es Mesías, y yo guardo así el Shabbat, y yo guardo así las fiestas, y yo entiendo esto, sombra profética de las fiestas y todo eso, ¿qué les van a decir ellos? ¿Qué les van a decir ellos? Les van a decir, no, ustedes no están guardando, obedeciendo ni sirviendo a Elohim según la ley, sino ustedes lo están haciendo fuera de la ley, en contra de la ley. Así es, van a decir que estamos mal. ¿Cierto o no cierto? Bueno, lo mismo estaba pasando en aquella época. Hoy día la misma acusación es esa. Oye, ustedes están enseñando a servir a Elohim fuera de la ley, pero ellos se refieren a la ley de los rabinos. Así que lo mismo pasaba antes y lo mismo pasa hoy. Ahora, incluso si hubiera un alboroto como esto, por ejemplo, en nuestra ciudad, y vamos con las autoridades, ¿qué van a decir las autoridades de nuestros países? Van a decir, no, eso es una cosa religiosa, trátenlos ustedes, aquí el Estado no se mete. Ya hay división, ¿verdad?, entre iglesia y Estado, así que ustedes con lo suyo. De hecho, el catolicismo se ha basado, fíjense, el catolicismo, y esto es algo penoso, el mismo catolicismo se ha basado astutamente en ese tipo de situaciones para decirle al Estado, ok, si no tienes nada que ver con la iglesia, todos los sacerdotes, pederastas, pedófilos, abusadores, ya saben, no son juzgados según el Estado, sino los juzga la iglesia. ¿Sabían eso, verdad? Y es uno de los grandes problemas en donde aquí el Estado debería de intervenir y decir, ¿sabes qué? Eso sí no se trata de un aspecto religioso, eso trata de un delito, ya, totalmente redactado, ¿verdad?, en los derechos humanos, en la Constitución y todo esto. Ah, no, pero todos los pedófilos, como son iguales allá adentro, ¿verdad?, lo que hacen, no, la ropa sucia se lava en casa, dicen ellos, así que no nos metemos, no vamos a preguntar al Estado si pasó esto a un sacerdote, entonces aquí lo tratamos, esto aquí adentro en la iglesia, ¿verdad?, y ya no nos metemos con la ley del Estado. Pero ¿se dan cuenta? Entonces cuando les conviene, cuando no. Bueno, es lo malo de darle a la iglesia demasiado poder y a todo ese sistema, ¿verdad?, y pasa en otros lados también.
Pasa en muchos lugares, hay violaciones, hay abusos de menores, y el Estado no puede intervenir porque la Iglesia tiene su propio poder, pero esos son delitos, y esos se deben de juzgar, el Estado los debe de juzgar, son delitos, todos esos hombres, ¿verdad? Lo único que hacen es cambiarlos de parroquia, de iglesia, de templo, yo qué sé, nada más los mueven, pero son delincuentes, eso es lo que son, delincuentes. Es más, hasta pena de muerte se les deben de dar por violar a niños, imagínense, es una cosa atroz. Bueno, el punto aquí entonces es de que vean todas las circunstancias que rodean. Hay que saber cuál es la ley romana, hay que saber cuál es la ley rabínica en aquella época, en las sinagogas, la cual ya los apóstoles no se sometían, y cuál era la forma de enseñarle a judíos y a gentiles servir a Elohim a través de Yeshua, sacrificios espirituales. Ya nada tenía que ver con el templo, por otro lado. Ciertamente el nuevo pacto, ahí sí estaba haciendo una separación también, y ya no servir al Eterno conforme a ritos o a mandamientos de sangre de animales. Eso también es otra cosa que hay que ver. Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque algunos van a decir, bueno, es que todavía tenemos que servir o adorar a Dios, dicen algunos, por medio del templo, y hay que llevar nuestros sacrificios cuando se construya el templo. Ya saben, todo este engaño milenialista, ¿verdad? Futurista. Entonces, ciertamente al día de hoy, lo que conservamos de la Torá, los Tehilim y los Neviim, es decir, la instrucción, los salmos y los profetas, es todo aquello que no está relacionado a sacrificio de animales, a sangre. Pero de ahí en más, toda la instrucción a través de Yeshua es para nuestro bien. Bueno, vamos a seguir, sigue pasando aquí cosas. Entonces dice que lo llevan con Galión, y él dice, ¿saben qué? Si se trata de sus palabras, se trata de palabra, de nombres respecto a su ley, eso considéralo entre ustedes, porque yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Hechos 18:15. Y en el verso 16 dice que los echó del tribunal, así que no tenía que ver con la ley romana, no tenía que ver tampoco con la Torá, tenía que ver con la ley judía, la cual Shaul no quería y ni hacía uso, y estaba enseñando el camino Haderech, ahorita va a aparecer, que es la enseñanza de Yeshua y el reino de los cielos, que es la buena nueva. 17. Entonces todos los gentiles, tomándose a Sóstenes, anciano de la sinagoga, lo golpearon frente al tribunal, pero Galión no le dio importancia a esto. Aún así, vean, hubo un alboroto. Entonces Pablo, después de haber estado ahí muchos días y habiéndose despedido de los hermanos, navegó para dirigirse a Siria, una vez que se hubo rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto, y lo acompañaba Priscila y Aquilas. Y aquí viene otro aspecto interesante. Bueno, finalmente Shaul sale de ahí, ¿verdad? Se despide, hay un alboroto, él se tiene que ir mejor porque ya no lo querían ahí. La solución era salirse después de 1 año y medio, ya había demasiado estrés con los religiosos, hasta golpes llegaron. Y iba con dirección a Siria. Y dice, navegó para dirigirse a Siria una vez que se hubo rapado la cabeza en Cencrea. ¿Qué es rapado la cabeza? Tenía hecho un voto. A ver, acabamos de ver asuntos en donde le acusan los judíos que no se dirige conforme a la ley. Pero estamos viendo que se acaba de hacer un voto y acaba de cerrar su voto y se rapa la cabeza. ¿Me entienden? Es decir, la cristiandad católica tiene que ver esto. Acaba de salir acusado que no se somete a la ley, ¿verdad?, para servir a Elohim, y de pronto estamos viendo que sí está siguiendo la ley de Elohim. Pero por otro lado hay una inconsistencia aquí. A ver, ¿qué inconsistencia ven aquí sobre un voto? ¿Qué inconsistencia ven aquí sobre un voto? ¿Y qué está pasando? A ver, espérame.
Shaul de Tarso había hecho un voto, dice que se rapó. Más adelante también aparece que llega a Jerusalén y también lo hace. Dicen por acá, número 6, 5, ahí está, los votos del Nazario, no pasará navaja sobre sí, ahí está. Número 6 habla sobre el voto del Nazir. Dice por acá, mejor se hubiera tatuado como lo hacen los... hoy día con tantas herejías y con tantas cosas tan enfermas, pastores tatuados, hasta con letras hebreas y tatuados, y ahí las esposas y todos, hasta sus grupos de alabanza, o sea, ¿qué es esta locura? Mejor que hagan un voto, ¿verdad? Y que se consagren y al final entreguen su pelo, su cabellera en santidad, que se consagren. Ahí andan con cosas de veras enfermas, ahí enseñando. Pobre gente, ¿verdad? Que está siguiendo a todas estas personas que van de un lado, andan como las olas del mar, van, vienen, y cada vez que se acerca la ola y viene y trae más animales impuros. Ahora, ¿qué vemos aquí? Podríamos decir raro. ¿Ok? No es la tonsura de la cabeza, preguntan acá, no. Hizo un voto, se deja crecer el pelo. La Torah no habla de cuánto tiempo, simplemente dice el tiempo que desee. Pero hay una diferencia aquí. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que la tradición judía decía que el voto tenía que llevar tanto tiempo como mínimo y también tenía que concretarse en Jerusalén. Y tenía que estar regulado bajo el rabinato, por supuesto, y esto y lo otro y todo aquello. Y Shaul de Tarso no lo hace en Jerusalén. Dice que anda afuera, anda de aquí para allá, ¿verdad? Y cuando va rumbo a Siria, dice en Sencrea, ahí termina el voto y se rapa. La Torah marca que obviamente debía ir a Jerusalén y entonces llevar allá y entonces entregarlo con su ofrenda y todo, termina su voto, entrega todo su vello, su cabello, su pelo, pues, y termina el voto delante del altar. Qué interesante, hay una adaptación nueva en este sentido de el voto del Nazir en el exilio. Y no hay ningún problema para Shaul de Tarso para entender esto. De tal manera que por eso no tenemos ningún problema para ajustarnos a la ley judía respecto a los mandamientos, sino que si estamos en el exilio, si estamos en México, si estamos en donde sea, fuera de Jerusalén, y alguien quiere hacer un voto, bueno, obviamente comienza, y ya sabemos, hoy no tiene que ver con sacrificios, con sangre, no es en el lugar, no es en Jerusalén, ni tampoco tiene que necesariamente ser con todas las leyes, ¿verdad? Como dicen, ni tampoco somos israelitas, pero somos ahora de las naciones que venimos a ser Israel, y si alguien quiere hacer para efecto de algo este gesto, ¿verdad?, de consagración, lo puede hacer libremente, tampoco se le prohíbe. Shaul lo está haciendo después de Yeshua, y no necesariamente tiene que ir al templo. Y al final de terminar su voto se rapa la cabeza. Esto sí, tiene que raparse todo el pelo, ¿verdad? Porque esa es la consagración de todo, no puedo quedar con algo, obviamente, ¿no? Dicen por acá, ¿será porque todavía estaba de pie el templo? Pues no, porque en todo sentido debió haber ido al templo. El punto aquí es de que el templo que estaba en pie ya no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque además este tipo de votos finalmente era voluntario. Dice en el libro de Números, dice cuando algún israelita quiera hacer un voto, ¿verdad? Cuando quiera hacer un voto. Es decir, está hablando de algo voluntario, está hablando de algo, ¿verdad?, que es decisión de cada quien. Ahí está, por supuesto, el número 6, y quien quiera escuchar el comentario después, ahí vaya a escuchar todo el comentario. Hay cosas ahí significativas, hay cosas también que hablamos ahí de lo que se puede hacer hoy y que no se puede hacer hoy. A final de cuentas, pues vemos que Shaul de Tarso sí andaba bajo la Torah, andaba instruido en la Torah. Obviamente no andaba regido específicamente por las leyes alágicas. Ajá. Y entonces, cuando hacía esto, lo podía
concretar fuera en el exilio todavía y hacerlo. Ahora, por otro lado, también dice, ¿qué dice la Torá? Y es que aquí no da detalles el texto. No da detalles porque también el mandamiento vincula algunos aspectos. Si después de estar año y medio, ¿verdad?, ahí en Corinto, y concluir con una etapa muy, ¿cómo podríamos decir? Concluir este tiempo de compartir con un cierre muy altercado y a escuchar blasfemias y todo esto. Entonces, si él entra, por ejemplo, en una impureza, en un disgusto, en un enojo, en unas cosas de esas, entonces tiene que terminar con su voto. No puede seguir con su voto y estando en una situación intranquila. Entonces, lo que necesitaba hacer Shaul de Tarso, entonces, una vez que sale de Corinto y va hacia Asia, en el primer lugar donde llega, termina su voto y rapa su cabeza. ¿Por qué? Porque muy posiblemente, a raíz de todo lo que había pasado y toda la trifulca, ¿verdad?, que se armó por allá, ha de haber dicho, no estoy tranquilo, acabo mi voto y ya, no puedo estar consagrado así. Esa puede ser otra posibilidad. Puede ser otra posibilidad. Bueno, ahí está números 32 también sobre los votos. En la próxima semana también vamos a hablar un poquito sobre los votos en Levítico, al final de Levítico. Pero bueno, entonces, al final de cuentas, lo que estamos viendo aquí es de que Shaul de Tarso sí hacía uso de la Torá. Lo que quiero mostrar es esto: hacía uso de la Torá, pero hacía uso de la Torá también que en la libertad de Yeshua, es decir, haciendo un voto fuera en el exilio, sin tener que prestar cuentas al rabinato, ni siquiera en Jerusalén. Él lo pudo haber hecho en el exilio y cerrarlo en el exilio sin ningún problema, y en la libertad de Yeshua llevarlo a cabo. Ojo con esto, hay que saber identificar cuándo podemos llevar a cabo un mandamiento en la libertad de Yeshua y cuándo es una imposición rabínica. ¿Cuándo podemos hacer un mandamiento en la libertad de Yeshua y cuándo es una imposición rabínica? O por el otro lado, y el lado contrario, ¿cuándo es un libertinaje religioso? Porque Shaul de Tarso después dice, en una de sus cartas, dice que algunos, y está hablando de los falsos apóstoles, que mandaban gente para que se infiltrara en las congregaciones, dice, para observar, dice, nuestra libertad en Yeshua. Y esa libertad en Yeshua es andar en los mandamientos, pero según la enseñanza de Yeshua, no según el rabinato. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque hoy día la cristiandad romana ha confundido la libertad en Yeshua con el libertinaje. Y ahora resulta que hasta las fiestas paganas y hasta el Halloween lo redimen, ¿verdad?, para hacerlo parte de sus fiestas, por ejemplo. Eso ya es libertinaje, eso ya es profanación de lo santo. Entonces, ¿cuál es la libertad de Yeshua, por ejemplo? Un ejemplo. Bueno, andar en la libertad de Yeshua es: yo vengo a guardar el Shabbat, dirigido por el Ruach HaKodesh en Emet, sin tener que llevar un seder tradicional, como lo dice algún rabino o algún hombre. Esa es la libertad en la que yo... ¿Cuál es libertinaje? El libertinaje es, no, pues ahora ya el día, ya cada quien agarra el día que quiere, y pues si yo quiero a tal día, o si yo me quiero salir, ¿verdad?, pasear, y quiero andar comprando, y quiero darme la vida, eso ya es libertinaje. Eso es libertinaje, ¿me entienden? Entonces hay que marcar cuál es la liturgia obligatoria y todo lo contrario, que es libertinaje. Y por otro lado, en el medio, cuál es la libertad en Yeshua, en el cual podemos andar todos sin que nadie nos acuse de nada. Ojo, cuando hablamos de que nadie nos acuse de nada, es no porque unos digan, es que tienes que hacerlo como dice tal rabino o tal religioso, o el otro lado, no, es que ya no hacemos nada porque ya estamos en la gracia y ya todo es libre. No. Entonces hay que marcar bien eso. Shaul entonces no andaba ni bajo la ley estricta del judaísmo, ni tampoco andaba en libertinaje haciendo lo que bien le parecía. No, seguía andando en la instrucción y
voluntariamente hizo este voto y lo pudo cerrar sin ningún problema y con toda libertad, también fuera de Jerusalén. Fuera de Jerusalén. Seguimos. Y dice, porque había hecho voto y lo acompañaba Priscila y Aquila. Ahí está, ellos siguen por ahí. Dice, y habiendo llegado a Éfeso, Shaul entró otra vez en el Bet Knesset, en la sinagoga, y otra vez, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y fue a hablar directamente a los gentiles porque ya había jurado ya no hablar nunca más a los judíos. Así dice. ¿Se dan cuenta? Esas personas que enseñan, ya saben, aquel versículo que dijimos en donde él dijo, no, y ahora me voy a los gentiles, y hasta ella no enseña nada más. Él es el gran problema, que se salen de contexto. Y la gente allá afuera, ¿verdad?, religiosa, que no le gusta leer y que no quiere leer un poquito más abajo, nomás se queda escuchando, amén, 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 ya es la iglesia gentil y ya va todos para los gentiles y vino los gentiles y ya nos hizo libres de todo yugo, ya somos libres y libertinaje ya cayó para todos. Error. Ya dijimos que en ese momento, en ese lugar, en esa sinagoga dijo, ok, ya se los dije, ya no voy más, ahora voy a los gentiles, en ese lugar. Pero qué curioso, después llega a Éfeso. ¿Saben? Después él escribe la carta a los Efesios. Impresionante lo que habla ahí. Sí, ciertamente también había gentiles. Pero ¿a dónde llega? Llega a la sinagoga y habló con los judíos, con los Yehudim. Otra vez, bueno, no que ya se había ido los gentiles, no. Él seguía primeramente llegando con los judíos. Y vean además lo que dice en el 20, quienes le suplicaron que prolongara más su estancia entre ellos. Quédate, por favor, quédate más tiempo, ¿qué te cuesta? Quédate más, ándale. ¿Y qué dice? Pero no lo convencieron, porque él dijo, es que debo de llegar a celebrar ciertamente la siguiente festividad, la siguiente Moed. Es que es la siguiente cita santa, tengo que llegar a Jerusalén, voy a celebrarla ya. Shaul ahí sí estaba, ¿cómo se puede decir?, persuadido y gozoso de ir a Jerusalén a celebrar la festividad. Obviamente eran las fiestas peregrinas, y ahí sí, mientras estaba el templo, había una gran convocación. Y después de haber pasado que Shavuot, imagínense, ¿quién no quería estar ahí? Por otro lado, aquí vemos Shaul de Tarso celebrando las festividades. Oyes, no dice, no, espérame, es que tengo que llegar a celebrar Navidad, o el Año Nuevo, ¿verdad?, desde Janus, o es que tengo que ir a Semana Santa, o es que tengo que ir a Halloween, o el Día de los Muertos, o al Día de la Madre, o al Día del Padre, porque me están esperando allá, o el Día del Cartero, o el Día del que hace tiendas de campaña, o nada de esas herejías. Él, su calendario, su pensamiento, su vida entregada al Eterno tenía que ver también con esto. Más adelante, en Hechos 20:16, finalmente, sabemos que es la fiesta de Shavuot. Era la fiesta de Shavuot, por lo cual entendemos que Pesaj, el memorial de Pesaj o el recordatorio de la Pascua, Pesaj lo hizo en el exilio también. Lo hizo en el exilio, lo hizo seguramente en Corinto, porque ahí estuvo 1 año y medio. Seguramente en Corinto celebró el memorial de Pesaj sin ningún problema, y luego sale hacia Asia, ¿verdad? Y en Cencrea, sale hacia Siria, en Cencrea se rapa, termina su voto, y después pasa por Éfeso, pero les dice, lo siento, no me puedo tener mucho, yo continúo hacia Jerusalén porque quiero celebrar la festividad. Acuérdense eran 7 semanas. Hechos 20:16, ahí está, porque Shaul se había propuesto continuar navegando sin detenerse en Éfeso para no perder tiempo en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén, si le fuese posible, para Shavuot. Ahí está. Él quería llegar en ese tiempo. Otra vez, subrayen eso, póngale asterisco, póngale con fosforescente, lo que sea, y póngale ahí, Shaul andaba de Shabbat en Shabbat, Shaul andaba en el tiempo de Elohim, andaba en las festividades, las sabía reconocer, incluso si podía, quería llegar a Jerusalén. Creo que más adelante dice que no le fue posible llegar, algo así vamos a ver más adelante, pero ahí está, no estamos viendo Paulus, el misionero,
con sus viajes misioneros católico, ¿verdad? Los domingos en las iglesias gentiles. No estamos viendo eso. Y yo se los digo porque a nosotros nos engañaron y nos proyectaron eso por muchos años. Y pensábamos que era eso y estábamos, de veras, y aquí está el gran problema, ¿verdad? De todos, que no leemos con atención, con detenimiento, con contexto. Pero aquí está diciendo claramente, oye, quiero ir a Shavuot, quiero ir a la fiesta de las semanas, y quiero llegar hasta allá, quiero estar en Jerusalén, quiero gozarme con los Sheliachim. Ahí estaban los Sheliachim, ahí estaban los 12. Dice más adelante entonces, dice, pues él dijo, debo celebrar ciertamente la próxima fiesta en Jerusalén, si el Todopoderoso me permite, regresaré a ustedes nuevamente. Ahora, a los efesios les dice, ¿saben qué? Yo quiero ir a Jerusalén, voy a celebrar la festividad, pero si quiere el Todopoderoso, seguro que los voy a volver a ver, voy a regresar a ustedes otra vez. Él no tiene ningún problema. Él tiene como prioridad ir a Jerusalén. Pero por otro lado les dice, pero voy a regresar. ¿Ok? Aquí me van a traer, si el Eterno quiere. Esta expresión, si el Eterno quiere, si Elohim quiere, también tenemos que ver esto, fíjense, y aquí algo va importante. La semana pasada vimos algo en Shaul de Tarso. Fíjense, a ver si alguien lo recuerda. La semana pasada vimos algo en Shaul de Tarso que podría convertirse en un error humano. ¿Shaul de Tarso tuvo errores humanos? Claro que los tuvo. Muéstrenme un ejemplo de error humano de Shaul de Tarso que estudiamos la semana pasada. Dice por acá Oscar y Yasmín, ese texto de la fiesta no viene en algunos manuscritos, dice. No sé si son los más antiguos o no sé si sea, ¿verdad? Pero la mayoría vienen. Seguramente en algunos, a lo mejor los más católicos no vienen. En los más cristianos a lo mejor no viene. Dicen por aquí, bueno, están hablando otras cosas por acá en el chat. Papá Noel y no sé qué están hablando los enanitos. Bueno, ya saben, todas esas cosas herejías, ¿verdad? Ok, errores humanos, por ejemplo, la contienda con Bernabé, por ejemplo. Bueno, eso lo vimos hace 15 días, ¿no? Cuando discutió con Bernabé. Hace 8 días vimos algo que se pudo haber convertido en error humano. Si hay audio, no hay audio, me dicen que no hay audio. A ver, dígame si, a ver, vamos a ver. ¿Están escuchando? En YouTube. Sí hay audio. Ok, sí. Se detuvo, a ver, vamos a ver. Ya hay. Ok. F5. No sé, algunos tienen problemas. Enrique Vera, que iba a ir a otro lado. Así es, ahí está. Bueno, no sé si algunos tienen problemas en el audio. Así es, que iba a ir a otro lado. Se iba a ir a Asia Mayor por su cuenta. Ahí está Enrique Vera, muy bien. Ahí está. La familia Leal también por otro lado, por acá, puso en YSIQ, cuando fue un lugar que el Ruach lo detuvo. Ahí está, es el mismo texto, exactamente. Ok, quiero recordar esto y quiero detenerme aquí. Shaul de Tarso, y es que esta expresión, si el Todopoderoso quiere, hoy día se ha vuelto algo común, ¿cierto o no es cierto? Se ha vuelto algo común en el mundo. Si Dios quiere, así como que hay Dios, para todo Dios. Así lo dicen en el mundo, si Dios quiere. Oye, casi los delincuentes, ¿verdad? Mañana saltamos a aquella tienda, si Dios quiere, casi si Dios quiere todo. Todo el mundo le echa la culpa a Dios, dice allá afuera, ¿verdad? Espérame. De hecho hay gente tan ridícula, ¿verdad? Que cuando le hablas de la palabra y, oye, ¿quieres? Sí, después, si Dios quiere, después lo escucho. Espérame, el Todopoderoso quiere. En este caso, el Todopoderoso quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero ¿por qué no quieres tú? ¿Por qué las personas no quieren? Entonces, esta expresión
la toman de la Escritura y la han tomado de Shaul de Tarso como para echarle la culpa al Todopoderoso. Ay, si el Todopoderoso quiere esto, si el Todopoderoso quiere el otro, o si no quiere, y ya le echan la culpa a él de todo. Ay, es que el Todopoderoso sí quiso. No, es que el Todopoderoso, o Dios dice allá el mundo, bueno, el mundo dice así, ¿verdad? Es que Dios quiso. Es que Dios así lo quiso, es que Dios eso, y le echan la culpa a Dios. Bueno, a su Dios, pues. Pero la gente se refiere al Todopoderoso. Pero el punto aquí, Shaul de Tarso, la semana pasada vimos que por poco se equivoca. Y él iba a ir a otro lado, pero el Ruach HaKodesh le dice, no vayas para allá, vete para el otro lado. ¿Se acuerdan? Igual pusieron por ahí el ejemplo de Joná, el profeta Jonás. El padre le dijo, ve para acá, y él dice, no, yo voy para el otro lado. Es decir, cuando Shaul dice eso, si el Todopoderoso quiere, voy a regresar a Jerusalén, esa es una forma verdadera y correcta, intencional de uno buscar la voluntad del Creador, pero no nuestra voluntad, y eso es algo interesante. ¿Cuántas cosas nos rodean a nosotros y pasan en nuestra vida? Y cuántas cosas incluso el maligno provoca a la gente y la gente cree que el Todopoderoso lo está haciendo. Dice Abraham García, dice, sí lo hacen, hermano, dice, se encomiendan para hacer una fechoría, ejemplo, los llamados santos de los capos y delincuentes, así es. Se encomiendan a la Santa Muerte, se encomiendan, hasta hay santo para futbolistas. Y de veras, hasta hay futbolistas creyentes que ahí están, ¿verdad?, jugando y meten el gol, y ay, eso es para, y mandan un beso para arriba, así como si el Eterno esperara de la gente un gol para él. Un gol en la cancha de fútbol. O sea, ¿me entienden las ridiculeces tan grandes en las que cae el ser humano? Como si el Eterno estuviera esperando un trofeo terrenal de abajo del mundo con forma Illuminati y con todas las logias masónicas abajo para que el Eterno diga, ay, gracias por... ¿Me entienden? Hay cosas que tenemos de veras que poner mucha más atención y no dejarnos arrastrar por las filosofías del mundo. ¿Qué es lo que quiere el Eterno? ¿Un gol en la cancha? ¿Un trofeo? ¿100 kilómetros corridos? ¿Verdad? Un boxeador que ha noqueado y que ha despedazado y le ha tumbado los dientes a su contrincante. ¿Qué quiere? ¿Él está feliz con esto? Por favor. Él quiere artistas, él quiere esto. ¿Qué es lo que dice la Escritura que quiere el Todopoderoso? Que todos vengan y hagan teshuvá, dice. Él está esperando que todos vengan al arrepentimiento, que hagan teshuvá, que dejen sus goles y que dejen sus peinados y que dejen sus vestimentas y que dejen todas esas cosas y disciplinas y quién sabe qué, y que dejen todo eso y que vengan a hacer teshuvá. Los verdaderos frutos son los frutos de obediencia, no es un gol. Los frutos son obediencia. Cuando dice también Shaul de Tarso, si Elohim quiere decir, tenemos que estar encaminados y dirigidos por la voluntad del Todopoderoso, cuando Él nos está confirmando. No cuando a nosotros nos ocurre o decimos, ay, es que Dios quiso esto, ¿verdad? Y ya tengo que resignarme. No, espérame, ¿qué tal si es el enemigo? O hay gente que dice, guay, es que Dios me hizo pues tener esta amistad y entonces entrarle a esto y entré a tal negocio y pues bueno, no puedo a lo mejor guardar las fiestas y todo, pero Dios quiso esto. Por favor, el Todopoderoso no quiere que tengas una vida contradictoria. ¿Me entienden? Dicen por acá, hasta un boxeador dice que se tatuó el tetragramatón en la espalda. Sí, todas esas locuras. Oigan, háganme favor, ¿cómo ustedes creen que el Eterno quiere que alguien se tatúe el cuerpo hasta con hebreo para decir, ay, mira, esa es una ofrenda para ti? ¿Eso es un sacrificio espiritual? ¿Eso es algo que el Padre quiere? Nada más piensen hasta dónde se ha caído esta generación, ahora sí como dijo Yeshua, perversa, esta edad perversa. Ya lo hemos estudiado antes, gracias Yerusha, Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Eterno Elohim de ti? ¿Qué pide? ¿Goles, trofeos, diplomas? ¿Qué pide de ti? ¿Reconocimiento en el mundo, alfombra roja? ¿Qué pide de ti? Que le temas, que andes en sus caminos, que le ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está, es lo que pide de ti, es lo que pide de mí, es lo que pide de nosotros.
Es lo que pide de toda la humanidad. Que haga teshuvá, que hagamos teshuvá, sinceramente, que le traigamos frutos como dice, y lo estudiamos ayer, con ruach vehemet, obediencia, nuestra atención a Él, nuestro reconocimiento a Él. Sí, tenemos muchas cosas que hacer, nuestro trabajo, todo, pero todo igual lo hacemos para Él. Pero quiere nuestra vida, quiere que nos entreguemos a Él. Eso es lo que Él quiere de nosotros. No quiere goles y trofeos y allá que se levantan la camisa y que un tatuaje aquí hay y que diga el nombre. O sea, son herejías. Que lo pongamos siempre delante de Él, dice por aquí Yasmín. Así es. Él quiere toda nuestra atención y dedicación. Cuando dice Shaul de Tarso, no puedo quedarme con ustedes, amados hermanos de Éfeso, yo creo que se los dijo triste, ¿verdad? Dice, pero voy a regresar si Elohim quiere. Shaul de Tarso lo vimos la semana pasada, por supuesto tenía que esperar confirmación de Elohim, porque él en su andar, dice, él iba a ir hacia Asia Mayor, y de pronto tuvo una visión de un macedonio, ¿verdad? Ven, ayúdanos, y el Ruach, dice, de Mashiach, dice que le dijo, ve para el otro lado, te estás equivocando. Fíjense, errores de hombres ocurren. Tenemos que ser muy cuidadosos y discernimiento, atención, oración, ayuno, escudriñar para saber cuál es la verdadera voluntad de Elohim y no equivocarnos. Por eso tantas denominaciones, por tantas herejías, porque escuchan espíritus engañadores. Recientemente, la semana pasada hablamos de una herejía que hay y todo, ¿verdad? Y la gente ahí escuchando y unos desilusionándose, otros ya enfermándose casi, ya sin esperanza, otros ya apostatando. ¿Por qué? Porque cuando viene del enemigo, escuchan espíritus engañadores. Y ahí van distrayéndose, ¿verdad? Ahí está también Santiago 4:15. Más bien deberían decir, si el Eterno quiere, viviremos, si haremos esto o aquello. También él aconseja lo mismo. Entonces, esta expresión bíblica, si el Eterno quiere, si Elohim quiere, tenemos que llevarla a cabo como debe de ser. Como debe de ser. Aquí hay otro texto también, un reclamo, ¿verdad?, a Israel, Miqueas 6:8, que pide el Eterno hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Elohim. Ahí está. Entonces, esta expresión, aprender, que tiene que ser verdaderamente influenciada con la presencia del Todopoderoso cuando decimos si Elohim quiere, si el Eterno quiere, o gracias al Eterno recibes tu lazo, porque hay que tener cuidado cuando el enemigo está ahí. Hay que también pensar, oye, ¿y qué tal si esto viene de Satán? Oye, ¿y qué tal si esto viene del enemigo? Oye, ¿y qué tal si esto es una trampa a Satán? ¿Me entienden? ¿Cuántas veces han escuchado a la gente que diga, oye, ¿y qué tal si viene del diablo? No, regularmente dice, ay, pues así Dios lo quiso. O, ay, si Dios quiere, así es el mundo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva y hay que saber, bueno, cuándo es algo del hombre, cuándo es algo del enemigo y cómo confirmar, ¿verdad?, la voluntad de Elohim. Y ahí está otra vez, 1 Timoteo 4:1, gracias, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, ruajot, engañadores, y los sheidim, como dice en la Escritura, con un montón de doctrinas. Bueno, importante esto, pues Shaul entonces dice, voy a cumplir el mandamiento, pero si el Todopoderoso quiere, voy a regresar a ustedes nuevamente. Una vida dirigida por el Todopoderoso, no inclinada por lo que el hombre quiere, no inclinada por lo que uno quiere, por lo que me gusta, la satisface, o por la fama que el mundo hace o da. No, sino por la voluntad del Padre. Si estoy aquí, si me muevo, si vengo, si voy, si hago, en qué servimos, en dónde servimos, todo lo va confirmando Él. Y tenemos que aprender a vivir así. No como el mundo, que todo le echa la culpa al Todopoderoso, ¿verdad? Dice después, 22, y dejando aquí las epístolas a Éfeso, navegó y se dirigió a Quesaria, donde subió a saludar a los miembros de la congregación, a los congregados de Elohim, y luego se dirigió a Antioquía otra vez, Antioquía de Siria.
Y 23, después de estar algunos días allí, partió recorriendo en orden la región de Frigia y de Galacia. Y ahora que dice, fortaleciendo a todos los alumnos, a todos los talmidim, a todos los discípulos. Ahora, después de que llega otra vez, ¿verdad?, Antioquía, ¿dónde está? Bueno, en Éfeso. Déjenme leer otra vez. Se dirigió a Cesarea, sí, abajo. Subió a saludar a los miembros de a la congregación. Luego se dirigió a Antioquía. Ahora, Cesarea. A ver, vamos a ver este texto. Porque aquí está la Antioquía, por supuesto, que es Antioquía de Siria. Entra por Cesarea, cuando viene después de Éfeso, se dirige por el Mediterráneo y cruza por un lado de Chipre y llega a Cesarea. Y cuando dice subió, a ver, no sé en sus versiones, el verso 22, donde subió a saludar a los miembros de la congregación, luego se dirigió a Antioquía. Una frase común ponen aquí. Ok, porque en Cesarea había discípulos. Subió a Jerusalén y saludó a la asamblea. Ahí está, vean, la familia leal. Esta palabra, esto aquí lo agregan, porque cuando dice subió, acuérdense que dice que siempre que se habla de Jerusalén es ascender, es subir. Por eso se le habla también aliyá, hacen aliyá, suben. Y aquí está el dato correcto, porque Cesarea ya está muy cerca de Jerusalén, viene de tan lejos y viene hacia acá. Y ¿dónde estoy? A ver, Hechos 18, 22 otra vez. Subió para saludar a la comunidad, luego descendió a Antioquía. Ahí está, sí. Y aquí está otra versión. Habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén y después de saludar a la Kehilá, Meshijí, descendió a Antioquía. Ahí está. Quería agregar esto porque en algunas versiones no aparece lo que significa subió. Así es como dicen por acá, es una expresión, es una frase común. Subir, hacer aliyá, en hebreo es hacer aliyá. Subir, y esto es a Jerusalén. Y fue ahí a saludar a los miembros de los congregados de Elohim en ese lugar. Ahí está, gracias, ya están las más versiones. Quiere decir que pasó por Jerusalén también. Y después dice, descendió dirigiéndose a Antioquía en Siria. Verso 22. Dice, después de estar algunos días ahí, partió recorriendo en orden la región de Frigia y de Galacia, fortaleciendo a todos los discípulos. Ahora, ¿qué hace después de esto? Después de subir a Jerusalén, desciende a Antioquía de Siria, y después de ahí parte otra vez. Esto es lo que se le conoce, ¿verdad?, como se le conoce como el tercer viaje misionero. Ya saben estas cosas, ¿no? Ya hemos hablado de esto, pues yo no quiero que alguno, ¿verdad?, se empiece a sentir feo. Pero, ¿qué es lo que hace? Bueno, otra vez, por voluntad propia, sigue partiendo y el Ruach no le impide. No le impide. Dice por acá Luis Rivera, hizo escala en Cesarea, ahí está, en Cesarea, para acercarse a saludar a la congregación. Prosiguió luego su viaje hacia Antioquía, hizo escala, de seguro fue volando, dice aquí Luis Rivera, por un avioncito. Imagínense en aquella época, kilómetros, y solamente tenían el camello, que era lo más veloz. El camello, que era lo más veloz. Bueno, a la vez qué bonitos momentos, ¿no? Disfrutar mejor del paisaje, ir leyendo las escrituras por largas horas y largos días. Nada que un vuelo de 2-3 horas y a los pobres niños ahí nomás les ponen puras tabletas, ¿verdad? Ya no tienen otra cosa que tabletas y tecnología y películas y cosas de estas, ¿verdad?, del mundo, que enferman a los niños, y juegos y juegos y juegos. Imagínense antes estos viajes tan largos y nomás hablando de la Torá, hablando de la escritura, la profecía, hablando de todas las maravillas de Elohim. Imagínense, tremendo. Me encanta a mí el viajar.
Pero pensar en aquellos viajes tan largos, así es, pesados, cansados, sed, de pronto, peligros. Pero bueno, ahí va entonces, y después dice, partió recorriendo en orden la región de Frigia y de Galacia, fortaleciendo a todos los talmidim, a todos los discípulos. Y bueno, obviamente aprovechaba esto para ir de lugar en lugar, y esto era necesario para ir de lugar en lugar. Llegaba a un lugar, recorría a otro, y así iba llegando. ¿Y qué decía ahí? ¿Qué dice? Fortaleciendo, es decir, primero va y les comparten, ¿verdad? Con Bernabé y Shaul. Después él va a confirmar a discípulos, y después va a fortalecer a todos los discípulos. Qué interesante, ¿verdad? Dice por acá, no llevaban esposa ni hijos en eso. No, en el caso de los Sheliahim no, iban solos, ¿verdad? Algunos sí, cuando ya definitivamente los corrían de los lugares, tomaban a toda la familia y vámonos. Cuando ya se iban a cambiar definitivamente de lugar, tomaban toda la familia y se iban. Y bueno, dice Alex por acá, dice, nada de contaminación con su camello. Pues bueno, nada más dejaban los camellos por ahí, abono, ¿verdad? Era lo único que podía hacer contaminación, pero era abono para las plantas. Pero así es, nada de contaminación, ¿verdad? Totalmente ecológico y orgánico. Ahí está, sin combustible, dice Miriam por acá. Entonces, bueno, fortalecer a los discípulos, ¿qué quiere decir? Animarles. Hazak. Esfuércense. Síganse esforzando, ¿verdad? Ahora ya saben, Galacia. Ya cuando vemos Galacia, Shaul llega a fortalecerlos y a decirles, Hazak. Venid Hazek. Esfuércense, sean fortalecidos. Y los confirmaba y seguía. Y después deja ahí, y al rato vienen los falsos apóstoles, ¿verdad? Que fueron llevando este mensaje de mutilación y que desde Jerusalén dijo, no los mandamos nosotros, y empiezan a trastornar también allá los creyentes. Y después vamos a ver, cuando vemos a la carta a los Gálatas, el punto ahí, los famosos judaizantes, ¿verdad? Y bueno, sigue diciendo en el 24, entonces llegó a Éfeso cierto judío cuyo nombre era Apolos, nativo de Alejandría. El conocimiento, la profecía, la destreza en las escrituras de forma literal, el conocimiento, la ciencia, docto en la Dabar, es decir, docto en la Torá, en los profetas, experto en las escrituras. Fíjense, vamos a ver aquí algo interesante, porque de nada sirve ser doctos y expertos en las escrituras, en todas ellas, y ser super maestros cuando no hay revelación. Por eso Shaul de Tarso llega un momento de decir, aquellos que leen en la sinagoga todavía las escrituras, dice, pero con un velo. No hay el Urim que viene a traer el Tumim o el Tamim. Dice, Apolos venía de Alejandría y estaba ahí en Éfeso. Había sido instruido en el camino del Adón. Ya creía en Yeshua. Y con un ruaj o ánimo ferviente hablaba y enseñaba con precisión lo referente a Yeshua. Aunque no conocía nada, sino solamente de la Tevilá que ordenó Juan. Y empezó a hablar valientemente en la sinagoga, pero escuchando a Aquilas y Priscila, los que se habían quedado, ¿verdad?, allá en Éfeso. Lo llevaron a su casa y le dieron a conocer con mayor precisión que Haderech, el camino del Adón. Y queriendo ir él a Acaya, los hermanos le dieron ánimo y escribieron a los discípulos para que lo recibieran, y cuando fue, ayudó mucho por medio de la gracia a todos los creyentes, porque disputaba vigorosamente con los Yehudim frente a la multitud, demostrando mediante las escrituras que Yeshua era Mashiach. Ahorita vamos a ver más adelante, a ver si desde aquí en las otras versiones, vamos a ver las otras versiones, porque aquí
quiero que meditemos en algo. Voy a leer la Reina Valera. Dice: fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Adón, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente Haderech de Elohim, el camino de Elohim, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los talmidim, a los discípulos, que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho, y los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, a los líderes, mostrando por las escrituras que Yeshua era el Mashiach. Bueno, voy a seguir leyendo porque aquí viene la parte que queremos ver. Y mientras Apolo se encontraba en Corinto, Pablo recorrió las regiones superiores, luego se dirigió a Éfeso y preguntaban a los discípulos que encontró allí, diciéndoles: ¿recibieron el Ruach HaKodesh cuando creyeron? Ellos contestaron diciéndole: ni siquiera hemos escuchado si hay Ruach HaKodesh. Entonces les preguntó: ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Entonces Shaul les dijo: Juan bautizó al pueblo en la purificación o en la tevilá de Teshuvá, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es Yeshua HaMashiach. Al escuchar ellos estas cosas fueron purificados, ahora sí, bajo la autoridad de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, y hablaban en diversos idiomas o lenguas y profetizaban, y en total eran 12 varones. Bueno, quiero detenerme hasta aquí, retomando lo de Apolos, porque había algo en la predicación de Apolos y de otros en esos lugares en donde ciertamente hablaban de Yeshua. Yeshua es el Mesías, Yeshua es el Mesías, es el profeta al cual oír. Pero solamente la instrucción, y déjenme decirles esto, porque esto pasa muy comúnmente hoy día, sobre todo dentro de muchos lugares mesiánicos, efraimitas, todo esto, porque solamente toman al Mesías, Yeshua, dentro del contexto hebreo, como para decir: aquí está como un rabí, el gran rabí, ¿verdad? El gran maestro de Israel y reconocido, y sí, el Mesías también, pero todo se centra nada más a una interpretación judía. En el judaísmo, ya saben que el primer siglo, ya saben, anda por ahí un tipo, ¿verdad? Del cual también dimos una clase, que el judaísmo de Jesús y que esto y que el otro, y todo ya nomás como un rabí, como un maestro y como un Mesías profeta. Y sí, hagan Teshuvá y la Tevilá, porque Juan mandó la Tevilá, y entonces ya son Israel, y luego viene la mutilación y todo un montón de cosas por aquí y por allá. Y así pasaba de pronto en algunos lugares, y luego les preguntan: a ver, muy bien, hablas con denuedo, hablas la escritura, citas la profecía y todo, pero de nada sirve si no vienen a hacer la purificación por medio de Yeshua, para que entonces venga el Ruach HaKodesh. Entonces venga el Ruach HaKodesh. Así es, como dicen por acá, nada más como un profeta mayor que Moshe, pero no como el Mashiach. Entonces algo pasaba ahí, y cuando Shaul de Tarso llega por esos lugares, se empieza a dar cuenta, ¿verdad?, que con todo y el denuedo y todo el conocimiento, no estaban siendo dirigidos con discernimiento, con entendimiento profético, y solamente veían las escrituras, encontrando el Mesías de forma intelectual, que hoy día pasa mucho, de forma intelectual, que sí, que es Mesías, que sí el hebreo, que sí la raíz, sí es cierto, hay muchas cosas buenas, sí, pero también tenemos que acercarnos a las escrituras y entrar en la tevilá, no solamente del agua, que también en muchos lugares se predica la tevilá o la purificación, el bautismo que le llaman en agua, solamente para ser miembros intelectuales o religiosos de un lugar, y no la purificación en agua bajo la autoridad, bajo la inmersión, sumergirse en Yeshua para recibir el Ruach HaKodesh y la revelación de él en las escrituras. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es decir, podemos agarrar las escrituras y hablar intelectualmente, religiosamente, incluso históricamente, sin revelación. Y nomás hablar de aspectos, de doctrinas, de esto y del otro, pero lo que necesitamos es tomar las escrituras y encontrar el espíritu del mandamiento, la aplicación espiritual para nuestras vidas, como ayer lo vimos, por ejemplo. Ayer vimos, por ejemplo, en la Torá el mandamiento
del aceite para la menorá y los panes de la presencia, ¿se acuerdan? Y el varón de Israel. Y podemos agarrar el texto y lo leemos con un velo y no entendemos más que, sí, se le dijo a Israel y pasó esto y lo otro y quién sabe qué y ya. Pero cuando vamos al espíritu del mandamiento, igual en el resto de los mandamientos, entonces encontramos la aplicación espiritual y encontramos al Mesías y encontramos el Urim para nosotros a través de la Escritura. Y esto es solamente cuando se hace la Tevilá, entonces por orden del Mesías. Porque cuando se hace nada más por orden de la liturgia, que porque debe ser así, que por aspersión, que por derramamiento, que por inmersión en tal lugar, el bautisterio o lo que sea, y nada más se cree que con eso es parte de, entonces hace falta. Pero cuando se viene la Tevilá bajo la inmersión de Yeshua, entonces viene el Ruach que da entendimiento y discernimiento para las Escrituras y para entender. Por eso dicen aquí, sí, ciertamente Juan predicó la Tevilá, pero esa es la Tevilá de Teshuvah, es decir, para perdón de pecados, pero también Yeshua, al final de cuentas, él ordenó hacer la Tevilá, y esa Tevilá es bajo la ordenanza de él. Por eso, cuando nosotros hacemos purificación, ¿verdad?, y hablamos de aguas, es bajo el mandamiento, porque lo enseñó Yeshua. Ya no como lo enseñó Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizaba en agua y era su forma de llamar a Israel al arrepentimiento. Ahora cuando venimos a hacer Tevilá en las aguas, a la purificación, es porque el Mesías nos ordenó, no porque Juan lo ordenó, porque Yeshua HaMashiach lo ordenó, que viniéramos y hiciéramos purificación, ¿verdad?, para entonces estar sumergidos en él, es decir, bajo la cobertura de él, bajo la instrucción de él y la enseñanza de él. Bueno, y interesante que en Éfeso con Apolos, por eso lo llaman, ¿verdad? Cuando escuchan a Apolos y Priscila y Aquila, dice, a ver, ven, estás muy bien, de nuevo y todo, pero te falta algo. Cuando lo llaman, ¿verdad?, Priscila y Aquila, entonces le dicen ahí, y ¿sabes qué? Ya le empiezan, y también Shaul, cuando vuelve a llegar por esos lugares, y les dice, ya han sido Meshihim, es decir, ya han sido ungidos por Yeshua. Y dicen ellos, pues ni siquiera hemos hablado, ni siquiera hemos escuchado de eso, le dicen. Y entonces dice, ¿cómo fueron purificados? Pues porque Juan dijo, purifíquense. Lo que quiero decir aquí es esto. Hay esta purificación que finalmente ordena Yeshua, ¿verdad?, en la cual nosotros tenemos que estar alineados. Y ciertamente también es agua, ¿verdad? Es agua, como ¿se acuerdan? Como el etíope. Dice que encontraron un lugar donde había agua y quiso ser purificado para la inmersión en Mashiach. Y le dijo, claro, nadie impide que sea purificado. Vamos, entra a las aguas. Y dice que hizo Tevilá, hizo una purificación. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo, vayan y hagan discípulos y que hagan Tevilá, bajo mi autoridad. Entonces, ese es otro punto. El punto aquí es, no hacemos Tevilá por Juan el Bautista en el sentido de que tenemos que cumplir, ¿verdad?, ese aspecto, sino bajo la autoridad de Mashiach, para entonces poder entrar en él, sumergirnos en él, es decir, estar sumergidos en él, bajo su autoridad, y poder comprender el resto de las Escrituras. Y eso es lo que le faltaba a muchos en aquella época, y dice, por eso entonces recibieron el Ruach HaKodesh. Y recibieron revelación, y en su momento también, lo que era necesario, idiomas, lenguas, dice en el griego glosas, que son idiomas. Recientemente regularmente me preguntan, ¿cómo hacemos esto? Fíjense, como ya no es, ahora, eso es algo importante. Ven la figura de Juan, que Juan está ahí, los recibe en el agua y todo esto. Yeshua enseñó, vayan y hagan discípulos y que se purifiquen. Entonces, a veces cuando me preguntan, pero necesito un pastor, un ministro, alguien que me haga, no estamos en la purificación de Juan el Bautista. Juan el Bautista llamaba y recibía a la gente, y entonces igual incluso se sumergían solos. Entonces la purificación de Yeshua hoy día la podemos hacer solos. ¿Por qué? Porque es una orden de Mashiach y no tiene necesariamente que estar un apóstol hoy día. Imagínense, después de 2000 años estar el apóstol Pablo ahí, él ni siquiera hacía eso tampoco. Simplemente
decía, ahora sumérjanse, hagan la purificación en Yeshua HaMashiach. Y bueno, para eso ahí tenemos una clase también, los que quieren hacer esa tevilá, que sí incluye la Teshuvah, pero bajo la orden de Yeshua. Están unas clases de hace 2 años sobre Pesach. Regularmente, ahora en la Torah no hay indicios sobre la purificación, solamente dice vayan y lávense. Nosotros tomamos, ahorita que pregunta, nosotros tomamos 2 textos como referencia. Así es, Naamán, que fue un gentil, que tenía lepra, que significa impureza de las naciones, se sumerge 7 veces. Yeshua manda también a unos enfermos a que se sumerjan 7 veces. No es un mandamiento hacerlo, nosotros tomamos como referencia estos 2 aspectos significativos, porque venimos de las naciones con impureza, venimos de las naciones sucios, y somos como un ejemplo de Naamán, y somos como un ejemplo de estos que estaban enfermos, ¿verdad? Y por eso lo hacemos 7 veces, es la única explicación, ¿ok? Pero no es tampoco una regla general y no es una obligación, no es una ley así. Si alguien quiere ir bajo la orden de Mashiach a purificar, si lo hace una sola vez, listo. Si son 2 o 3 o 4 o 5, si son 5 por los 5 libros de la Torah, listo. Si son 7 por este ejemplo, también. O sea, esto es algo, ¿cómo se dice? Optativo, voluntario. Cada quien lo elige. Nosotros lo hemos enseñado así nada más por tomar una figura. El leproso y los necesitados, los enfermos. Y nosotros venimos como Naamán de las naciones y así, impuros. Y por eso tomamos este ejemplo. Pero bueno, el punto pues que quería remarcar aquí antes de concluir, voy a tomar nada más esta parte, eran 12 varones, interesante, 12, también hace alusión al pueblo de Israel, las 12 tribus, ¿verdad? Y dice que así entonces vino el Ruach HaKodesh. Esto es importante. Si nos metemos solamente en la liturgia y a la enseñanza religiosa, vamos a hacer ritos. Y no queremos esto, no queremos un rito de purificación como lo hacen incluso en el cristianismo, que para cumplir después de su catecúmenos van a su bautisterio y entonces ya son miembros de la iglesia, ya reciben su diploma, ya están en la lista ahí de miembros de la iglesia. No queremos esto, no queremos un rito, no queremos pertenecer y no queremos llenarnos nada más de información o de intelecto o de religiosidad. Cuando nosotros entendemos esta tevilá, la entendemos porque es la orden de Yeshua, y cuando hacemos eso, entonces es cuando Él se revela en nosotros y nos enseña las Escrituras. No queremos venir a las Escrituras nada más por citarlas y saber el intelecto y ver el contexto, ¿verdad? Intelectual, histórico nada más y académico del primer siglo, no, sino entender el espíritu o el ruach de la profecía y de la Escritura en todos estos textos. Entonces, cuando vemos esto, empezamos a ver una marcada diferencia entre los que solamente iban por el intelecto y el debate y el pleito y los argumentos, y los que iban por la edificación a través de las Escrituras. Por eso cuando Shaul citaba las Escrituras, dice, y les enseñaban sobre el Mesías, ¿verdad? Y creían y hacían purificación, entonces venía Ruach HaKodesh. Pero por otro lado, si no hacían esto, como lo cita Shaul de Tarso más adelante, dice en la carta a los Romanos, dice que hay muchos que están con las Escrituras todo el tiempo, pero tienen como un velo y todavía no pueden ver la revelación del Mesías y toda la revelación que viene en la Escritura, porque no ha habido esa inmersión en el Mesías. Y esa, pues sí, inmersión en el Mesías, sumergirse en el Mesías, ¿verdad? Y poder entender la Escritura, toda, la Torá, los Salmos, los profetas, encontrando el Mesías en cada parte, y entender los mandamientos y encontrar el espíritu del mandamiento, que es muy importante, el espíritu del mandamiento, no nada más, porque ciertamente por eso Shaul después dijo, la letra mata, una cosa que les encanta a los religiosos, ¿verdad? La letra mata, claro, los mata porque no encuentran el espíritu del mandamiento, pero si encuentran el espíritu del mandamiento, entonces es vida, como también Shaul lo dice,
es vida y es cosa santa. Entonces, vean, es esta parte que parece tan pequeña, ¿verdad? Y sin importancia, pero es de gran peso. Es de gran peso y aquí define finalmente quiénes son, no solamente van tras el intelecto y el conocimiento, y quién viene tras la revelación y el entendimiento de todas las escrituras. Y a eso hemos sido llamados nosotros. Entonces, y obviamente por ello venimos a Yeshua, no venimos a Juan el Bautista, tampoco venimos a Shaul de Tarso, ¿verdad? Ni a nadie más, sino entendemos ahí que es venir bajo la inmersión en Mashiach Yeshua. Bueno, la letra mata, dicen por acá, dice, los matan porque se las tragan enteras. Y es lamentable, ¿no? Por eso las doctrinas, vean, y es triste, las doctrinas y todas herejías, ¿verdad? Y todas esas cosas allá, los matan de coraje, de envidia, todo, porque es así. Porque es con puro intelecto y destreza humana, pero no es con entendimiento y revelación. Y aquí está la gran diferencia. Pero sin embargo, la escritura es vida y la escritura es edificación cuando va acompañada con el espíritu del mandamiento, ¿cierto? Y pues bueno, por supuesto que todos lo podemos corroborar y todos lo podemos experimentar. Muy bien.